esta última cápsula del módulo número 2 vamos a aprender a manejar un comando que se llama consolidación, comando para consolidar tablas. Este comando te permite unir los datos que tienes en varias tablas y crear una sola tabla resumen. ¿En qué casos te podría servir? Por ejemplo, si tú trabajas en una empresa que tiene varias sucursales y te encargan hacer un reporte de gastos de todas las sucursales de la empresa, tú vas a solicitar que cada sucursal te envíe su propio reporte de gastos, que más o menos va a tener la misma estructura. Entonces lo que tú tienes que hacer en ese caso es unir toda esa información en una sola tabla, que es la que tú vas a presentar. La consolidación se puede hacer utilizando una sumatoria, utilizando la función promedio, la función max, la función min. Hay varias opciones para hacerlo. En este curso vamos a desarrollar dos ejercicios sobre esto. En el primero vamos a ver cómo consolidamos tablas que se encuentran en diferentes archivos, y en el siguiente vamos a hacer un consolidado utilizando tablas que se encuentran en el mismo archivo. Bien, empezamos. Voy a, en primer lugar, abrir los archivos donde están los datos que voy a consolidar. Tengo el archivo en diferentes libros 1 y también tengo el libro en diferentes libros 2. Ahí está. Tengo entonces mis dos archivos con sus respectivas tablas. Se trata de reporte anual de gastos de las tiendas de Lima de una cierta empresa. Tengo acá la descripción de cada concepto y tengo los montos de las 3 tiendas de Lima y el monto total, ¿no? La sumatoria de los 3. Y en el otro archivo me han mandado las de provincias, que son la tienda 4 y tienda 5, y el monto total, la suma de ambas tiendas. Los conceptos que están en la descripción no necesariamente tienen que estar en el mismo orden. Lo que va a hacer Excel es buscar la coincidencia entre los encabezados de fila para poder de esa manera consolidarlos. Si no encuentra coincidencia, simplemente va a agregarlo como una fila más. Solamente va a consolidar aquellos que tengan el mismo encabezado de fila. Lo mismo ocurre en forma vertical. Si es que encuentra que tienen el mismo encabezado de columna, va a realizar la consolidación. Si no, va a poner una columna al lado de la otra. En este caso, cuando vemos las columnas numéricas, la única columna que coincide es la columna de total. Es la única columna que en este caso va a ser consolidada. En ambas tenemos la columna total. La demás varía por el número de tienda. Bien, vamos de una vez a hacer el consolidado para que veas cómo es el procedimiento. Voy a abrir el archivo en donde voy a realizar el consolidado, que se llama en diferentes libros consolidado. Y aquí tengo el espacio. Es una hoja totalmente en blanco con un pequeño título. En primer lugar tengo que hacer clic en la celda en donde quiero que se inicie el consolidado. ¿Sí? Voy a hacer clic en la celda A3. Clic aquí y enseguida me voy a la ficha Datos. Y aquí voy a buscar el botón que dice Consolidar, que está en el grupo Herramientas de datos. Clic aquí y en esta ventana de diálogo tengo que indicarle varias cosas al programa. En primer lugar, ¿con qué función voy a consolidar? Voy a querer sumar, voy a querer contar cuántos datos hay, voy a querer promediar, sacar el máximo, el mínimo, el producto, contar números, hallar desviaciones estándar, varianzas, etc. Puedo utilizar la función que yo necesite en cualquier caso. Luego, en referencia, aquí voy a hacer clic y voy a jalar la referencia de mi primera tabla. Voy a indicarle al programa en dónde se encuentra. Entonces voy a cambiar de archivo, me voy aquí a la barra de tareas y me voy al primer archivo, al de las tiendas de Lima. Y aquí le voy a indicar que mi tabla se encuentra en esta área. Se agarra desde los encabezados, toda la tabla absolutamente.
Si hay título, el título no entra dentro de la consolidación, solamente desde los encabezados de columna y encabezados de fila. Una vez que ya tengo la referencia, podrás ver acá en la línea de referencia aparece en primer lugar el nombre del archivo entre corchetes, luego aparece el nombre de la hoja seguido de un signo de admiración y luego el rango de celdas en el cual está la tabla. Una vez ya hecha la selección, hago clic en el botón agregar y esto va a hacer que esta referencia baje al cuadro todas las referencias. Una vez agregada la primera referencia al cuadro de todas las referencias, debo borrar la referencia que está en la línea superior. La borro completamente para luego ir al siguiente archivo. Me voy al archivo en diferentes libros 2 y aquí selecciono la otra tabla. Y enseguida hacemos clic en el botón agregar. Si necesitas en algún momento eliminar alguna de las referencias agregadas, haces clic en el botón eliminar que está aquí abajo. Luego tienes acá dos casillas de verificación. Una que dice usar rótulos en fila superior y la otra es usar rótulos en columna izquierda. ¿A qué se refiere? Los rótulos son los encabezados. Es necesario utilizarlos para que el programa distinga el contenido de cada una de las columnas, que distinga que la primera columna de mi otra tabla se refiere a la tienda 1 y la primera columna numérica de mi segunda tabla se refiere a la tienda 4 y no deben ser consolidadas porque se refieren a cosas totalmente distintas. Entonces por eso voy a activar fila superior. Igual también debo activar columna izquierda para que los encabezados de fila que están en la columna izquierda también sean considerados, sean leídos para que no se consoliden en forma inadecuada, para que se busquen las coincidencias, se consoliden y las no coincidencias se sumen en diferentes filas. Muy bien, entonces activamos esto también y aquí hacemos clic en aceptar. Nos vamos a la hoja de consolidación y aquí tenemos el resultado de lo que acabamos de hacer, nuestra consolidación. Acá ya aplicamos los formatos que necesitemos, etc. Bien, estos datos no están vinculados con los datos de origen. Vale decir que si yo hago modificaciones en las tablas de origen, este consolidado no se va a actualizar. Si es que yo quiero un consolidado actualizable, o sea que varíe si es que hago alguna alteración en los datos de las tablas originales, necesito crear un consolidado vinculado. Vamos a hacerlo enseguida. Acá en la parte inferior me voy a la celda A21 y aquí voy a crear un consolidado vinculado. Vamos a ver. Voy a entrar nuevamente a datos, consolidar. Y el programa siempre te va a conservar la última estructura del consolidado que hiciste. Acá únicamente voy a activar esta casilla de verificación que dice crear vínculos desde los datos de origen. La activamos, hacemos clic en aceptar y Excel va a crear otro consolidado que en este caso sí está totalmente vinculado con los datos de origen. Si tú haces algún cambio en las tablas de origen, esto va a cambiar automáticamente. Además, al lado izquierdo podrás apreciar de que aparece la columna de esquema, ¿no? Si haces clic en el botón número 2 del esquema, vas a ver que se despliega los datos de origen. Acá puedes ver que este dato está originalmente en diferentes libros 1, Lima, B7, ¿no? La celda B7. Ese es el lugar de donde procede. Y si tú pliegas el esquema nuevamente con el botón número 1, vas a poder ver que te muestra la sumatoria de las celdas que están ocultas, ¿sí? Entonces todo este formato, todo este consolidado es totalmente actualizable, o sea, se actualiza automáticamente si haces cambios en las tablas de origen. Bien, vamos a ver un segundo caso. Tenemos otro archivo que se llama
cuadros en el mismo libro. En este caso vamos a hacer una prueba de consolidación utilizando tablas que se encuentran en el mismo archivo, en el mismo libro de Excel. Vamos a abrirlo. Ahí está. Tenemos en este caso también reportes de gastos de 4 sucursales de una empresa: norte, sur, este y oeste. En este caso las 4 tablas están con un orden de trimestres diferentes, con un orden de conceptos diferentes, de descripciones diferentes, pero ya hemos visto en el ejemplo anterior que eso no es ningún problema para el programa, ¿no? Entonces me voy a consolidado, y aquí yo ya previamente he creado un formato donde va a ponerse el consolidado, para que veas que al crear el consolidado este no va a cambiar el formato que tú le hayas dado a las tablas previamente. Bien, me voy a la celda A3, me voy a consolidado, dentro de la ficha datos, consolidar, y aquí voy a mantener la función suma. Ya sabes que a necesidad podrías cambiarla, y en referencia voy a agarrar primero la de norte, agrego, enseguida la de sur, también la agrego, lo mismo con este, y finalmente con la tabla de oeste. Voy a crear un consolidado que no esté vinculado, únicamente voy a activar estas 2 casillas que son, como ya expliqué, importantes. Acepto, y aquí está. Tengo las columnas en un orden determinado por la primera tabla que estaba en la lista de consolidado, que en este caso es la tabla este. Ha tomado este orden. Y bueno, es cuestión nada más de hacer un reordenamiento de columnas, ¿no? Es un tema que ya hemos visto en módulos anteriores. Bien, acá voy a crear otro consolidado también para las mismas tablas, pero en este caso van a tener vínculos. Bien, me voy nuevamente a consolidar, y acá, como ya hemos visto, se mantiene la estructura del último consolidado que hiciste, y acá solamente activas crear vínculos con los datos de origen y aceptas, y ahí lo tienes. Los mismos resultados, solamente que estos son actualizables automáticamente. Muy bien, eso es todo en cuanto al tema de consolidación de datos. Y con eso también estamos cerrando ya el módulo número 2 de nuestro curso intermedio. Muchas gracias por tu participación. Nos vemos en el módulo 3.